Hola, en este video voy a hablar sobre la iluminación espiritual parte 2, donde profundizaremos en la comprensión de la verdad del no ser. En este video, continuaremos hablando sobre la iluminación espiritual. Si no viste mi primer video llamado Iluminación Espiritual, definitivamente deberías verlo, ya que te introduce a muchos de los conceptos fundamentales que no trataré aquí. Aquí estamos yendo más profundo, y donde dejamos la parte 1 es básicamente hablando sobre la verdad del no ser. Decíamos que la noción que tenemos en la sociedad de que hay un yo en la vida, el yo que experimenta toda la vida, que esto no existe, que de hecho es una ilusión y que es posible liberarse de esta ilusión y vivir en la verdad. Esto es un cambio muy profundo, el cambio más profundo que puedes experimentar como ser humano. Es donde ocurre el trabajo psicológico más profundo y poderoso. También dijimos en ese video que realizarás una investigación empírica para descubrir esta verdad por ti mismo. No solo vas a creer en ello. Ahora, lo que quiero hacer es ayudarte a comenzar a buscar, y antes de que puedas empezar a buscar, tienes que entender algunas distinciones básicas. Este video trata sobre establecer las bases y algunas distinciones muy interesantes y fascinantes que van a ser muy profundas. Esto va a volar tu mente, así que quédate. Hay 3 preguntas fundamentales con las que nos preocupamos al hacer esta investigación. La pregunta número 1 es, ¿quién soy yo? La pregunta número 2 es, ¿cuál es la verdad? Y la pregunta número 3 es, ¿cuál es la realidad o, en otras palabras, la existencia? Estas son las 3 preguntas metafísicas más fundamentales que podrías hacer. Científicos y filósofos han estado haciendo estas preguntas durante miles de años y han llegado a todo tipo de respuestas interesantes y han tenido debates interesantes, pero hay algo muy profundo que muchos de ellos han pasado por alto, que es que sus teorías y debates no son el hecho. De hecho, es posible responder estas preguntas de manera concluyente a través de una investigación empírica, que muchas personas asumen que no se puede hacer. Ahora, podrías pensar, la pregunta, ¿quién soy yo? Ya sé cuál es la respuesta. Eso es bastante obvio, ¿verdad? En este cuerpo, soy este ser, soy esta conciencia. Bueno, veamos esa pregunta. ¿Es realmente tan obvio? ¿Te has sentado realmente y has buscado la respuesta a esa pregunta, o simplemente crees en lo que otros te han dicho o tienes tus propias opiniones sobre quién crees que debería ser? Esa resulta ser una distinción muy crítica. Lo que tienes en este momento son muchas opiniones, muchas creencias y muchas historias que otros te han contado, pero en realidad no te has sentado a mirar. Y la razón por la que no lo has hecho es porque has asumido, y todos nosotros hemos asumido, que bueno, es obvio. Quiero decir, es tan obvio que ni siquiera necesitaríamos sentarnos y mirar. ¿Por qué perdería mi tiempo en esto? Pero interesantemente, resulta que no es obvio en absoluto, y esta apariencia de obviedad en realidad está ocultando algo muy poderoso, profundo, y la verdad más profunda que puedes descubrir como ser humano está oculta bajo muchas capas de obviedad. Resulta que lo obvio es una cortina de humo. Así que empecemos a mirar un poco más profundo y cuestionemos algunas de estas noticias obvias. Así que si tomamos tus creencias actuales de que eres el cuerpo, esta cosa que está aquí de pie hablando o sentada al otro lado de la pantalla, eso es lo que convencionalmente consideramos nosotros mismos. Si esto soy yo, tienes que preguntarte, ok, así que pensemos realmente en esto. Mi mano, esto también soy yo, ¿verdad? Así que mi mano y básicamente todo dentro del sobre de la piel soy yo, ¿ok? Eso significa que, ¿qué pasa si tomo mi mano y corto mis dedos? ¿Sigo siendo yo? Y piensas, bueno, realmente no lo sé. Quiero decir, sí, puedo perder mis dedos y la gente ha perdido sus dedos, y todavía parecen ser ellos mismos. Nada realmente fundamental acerca de mí va a cambiar si pierdo mis dedos. ¿Ok? Interesante. Bueno, ¿y si corto mis brazos y mis piernas? ¿Seguiría siendo yo? Y piensas, realmente, bueno, la gente ha tenido amputaciones y aún parecen ser ellos mismos. Sé que seguiría siendo yo si perdiera todo eso. Entonces, el yo fundamental que creo que soy no está contenido en las manos o las piernas. Interesante. Bueno, te preguntas, ¿y si me hiciera un trasplante de corazón y el corazón de alguien más fuera a mi corazón? ¿Seguiría siendo yo? Y piensas, sí, probablemente seguiría siendo yo. Entonces, empiezas a preguntarte,
¿Qué tendría que cambiar realmente para cambiar el yo fundamental, no el yo superficial, sino el yo fundamental? Tendría que cambiar eso para cambiar eso, y dices, bueno, yo soy la mente, estoy dentro de la cabeza, estoy aquí sentado detrás de los ojos, mis pensamientos, mi mente, mis actividades mentales, eso es lo que realmente soy, más que el cuerpo. Interesante, interesante. Así que incluso ahora, solo a través de la simple investigación, ya hemos desidentificado básicamente contigo con la mayor parte de tu cuerpo. Comúnmente, dices, oh, soy el cuerpo, pero ¿realmente eres el cuerpo? Ya hemos desidentificado contigo con gran parte del cuerpo, solo queda la mente. Ahora, cuando entramos en la mente, podemos cuestionar aún más. ¿Qué parte de la mente eres? ¿Y si cortamos parte de la mente? Si cortamos tu cerebro, ¿seguirás siendo tú mismo? Ahora podrías preguntarte y decir, bueno, no estoy tan seguro, no tan claro para decir si corta suficiente mi cerebro, probablemente ya no seré yo, tal vez perderé una parte de mí misma, interesante. Pero incluso dentro del cerebro, y realmente estamos hablando de la mente porque no conoces el cerebro, solo conoces la mente, conoces los componentes de software, por así decirlo, a través de tu conciencia. Ahora, desde dentro de tu mente, estás mirando a tu alrededor, y, ¿qué eres dentro de tu conciencia? ¿Eres los pensamientos que tienes? ¿Es eso lo que dices que eres? Entonces, cuando tienes pensamientos sobre tener hambre, cuando tienes pensamientos sobre ir al baño, cuando tienes pensamientos sobre tu novia o tu novio, ¿son esos pensamientos literalmente tú? Probablemente dirías, no, esas cosas no son yo, soy la que piensa esas cosas, interesante. Entonces, ya hemos dicho que ni siquiera eres todos tus pensamientos según tu modelo, ahora solo eres ciertos tipos de fenómenos mentales, tal vez eres el que está detrás de los pensamientos, el que está pensando los pensamientos, el que está viendo los pensamientos, por así decirlo, interesante. Y podemos llevarlo aún más atrás. En tu experiencia consciente, ¿quién está experimentando realmente los pensamientos? ¿Quién está pensando los pensamientos? ¿Los pensamientos piensan otros pensamientos o hay algún tipo de entidad que crea pensamientos? ¿Cuál es la entidad que está creando pensamientos? ¿Eres un pensamiento en absoluto o eres algo totalmente diferente a un pensamiento? ¿Eres alguna especie de entidad? Algunas personas dicen, bueno, soy el alma o el espíritu. Si dices eso, entonces, ¿qué es el alma? ¿Y qué es el espíritu? Aquí tienes que tener mucho cuidado porque tienes muchas nociones preconcebidas y creencias que te han sido alimentadas por la sociedad, personas que te dicen que es un alma y un espíritu, pero la pregunta es, recuerda, estamos haciendo una investigación empírica, lo que significa que estamos usando la experiencia directa de primera mano, no estamos tomando la palabra de nadie. ¿Qué soy yo si lo busco por mí misma? ¿Puedo verme realmente? ¿Puedo experimentarme? Soy mi imagen de mí misma, las cosas que pienso sobre mí misma, por ejemplo, si pienso en mí misma como una gran esposa, como una gran novia, como una gran madre o hija, como una gran estudiante o como una gran empresaria, ¿eso realmente significa algo? ¿Qué sucede si elimino ese pensamiento? ¿Significa que alguna parte de mí se pierde o sigo siendo yo? Estoy planteando y haciendo todas estas preguntas no para que puedas idear nuevas teorías y decir, está bien, déjame empezar a teorizar posibilidades geniales. No, lo que estoy diciendo es que realmente no sabes quién eres, pero crees tan firmemente que lo haces. ¿No es interesante? ¿No es interesante que te gusta inventar un montón de teorías sobre quién crees que podría ser y realmente no dedicas mucho tiempo a mirar la evidencia de quién eres? En lugar de mirar la evidencia, preferirías inventar un montón de teorías. Ya tenemos una historia muy rica de filosofía con teorías, teorías tras teorías tras teorías. Así que no vayamos en esa dirección. En su lugar, vayamos en la dirección no convencional, vayamos en la dirección de la observación, donde queremos ver de primera mano desde el interior cuál es la verdad. Hay una segunda pregunta. Entonces, esta es la primera pregunta sobre ¿quién soy yo? La otra pregunta que te planteo es, ¿qué es la realidad y la existencia? Esta es una pregunta muy fascinante, y mucha gente se enreda mucho en esta también porque también tienen muchas nociones preconcebidas, teorías y creencias, y dogmas religiosos sobre lo que es la existencia y dogmas científicos también.
Pero si realmente lo piensas, no sabes qué es la existencia y el modelo que tienes actualmente no tiene sentido. Y esto es lo que quiero mostrarte, que tu modelo actual no tiene sentido. Así que tomemos el modelo más básico, el modelo científico. Decimos que hubo un Big Bang y que antes del Big Bang supuestamente no había espacio, ni siquiera había un vacío porque un vacío todavía se extiende en el tiempo y el espacio. No había tiempo ni espacio antes del Big Bang. Luego ocurrió el Big Bang, esto creó la especie de matriz de la realidad en la que vivimos. Esto creó amplitud y profundidad, con energía y materia y tiempo, y estas cosas se expandieron y actualmente el universo sigue expandiéndose, de hecho, la expansión se está acelerando. No estamos muy seguros de a dónde irá, tal vez todo colapse en un Big Crunch o tal vez siga expandiéndose para siempre, no estamos muy claros. La pregunta, sin embargo, es cuál es la existencia más fundamental y última. Entonces, si decimos que la realidad provino del Big Bang, ¿qué había antes del Big Bang? ¿Era la nada o era algo? Si era algo, ¿qué era? Si dices que era nada, eso es una consideración interesante. A la mayoría de la gente no le gusta decir que era nada, a la mayoría de la gente le gusta decir que no puedes tener algo saliendo de la nada y que algo tuvo que salir de algo más. Entonces, ¿de dónde salió? Podríamos decir, bueno, realmente podría ser que la existencia salió de la nada. ¿Cómo sabemos que algo tiene que salir de algo más? ¿Puede ser el caso que algo salga de la nada? Y podrías decir, bueno, eso viola las leyes de la física, no puedes obtener energía de la nada. Pero ve, es muy interesante porque solo tenemos un ejemplo de existencia. A las personas les gusta hacer suposiciones sobre cómo tiene que funcionar la existencia, pero observa que estamos operando con un solo punto de datos, que es nuestra única existencia. No conocemos otras existencias, al menos yo no conozco otra existencia. Eso significa que es muy problemático empezar a hacer suposiciones sobre cómo surgió la existencia desde estar dentro de la existencia y solo conocer una existencia. Es un poco como tener un único punto de muestra en un estudio científico. Si solo tienes un punto de muestra, no puedes sacar conclusiones, hacer predicciones ni establecer tendencias. ¿Cómo sabes que la existencia no puede surgir de la nada? ¿Cómo sabes que tiene que surgir de algún lugar? Podrías decir, bueno, miro a mi alrededor y veo que todo surge de algo más. Pero estás dentro de la existencia. Nuestra pregunta no es acerca de estar dentro de la existencia, nuestra pregunta es sobre la existencia misma. Puedes pensar en la existencia como una burbuja. Dentro de la burbuja, ciertamente tenemos estas reglas, pero ¿cuáles son las reglas fuera de la burbuja? ¿Son las mismas reglas o son reglas diferentes? Ahora podrías decir, bueno, son las mismas reglas. ¿Cómo sabes que son las mismas reglas? ¿Has estado fuera de la burbuja? ¿Has visto otras burbujas o siempre has estado dentro de la burbuja y solo conoces lo que está dentro de la burbuja? No podemos decir, no lo sabemos. Ahora, alguien podría decir, ¿sabes? Una teoría mejor en lugar de decir que la existencia viene de la nada es que vino de algún lugar. Entonces, ¿y si esta burbuja está dentro de otra burbuja, que está dentro de otra burbuja, y así sucesivamente, siempre hay algo fuera de ella que la contiene? ¿Y si nuestro universo es análogo a una molécula en un cuerpo humano? Algunas personas piensan que es algo genial y, después de todo, una molécula es bastante grande en comparación con, digamos, una partícula subatómica. Una molécula es enorme, está compuesta por no sé cuántas toneladas de partículas subatómicas, pero en relación con el ser humano, la molécula es tan pequeña que ni siquiera podemos verla en un microscopio, es tan pequeña. Entonces, ¿y si el universo fuera así? ¿Y si fuéramos solo una pequeña molécula que es un componente de algo mucho, mucho más grande, construido a partir de muchos universos? ¿Podría ser el caso? Bueno, si es así, ¿de dónde vino todo eso? Entonces, digamos que es una burbuja dentro de una burbuja dentro de una burbuja. ¿De dónde vino la burbuja más grande? En realidad, no estás respondiendo la pregunta, simplemente la estás posponiendo un poco. Si dices que el universo está en una burbuja más grande, entonces no has tenido en cuenta la verdad última de la existencia, porque, ¿cómo surgió la burbuja más externa? ¿De dónde vino? ¿Siempre ha existido? ¿Surgió de la nada?
¿Salió de otra burbuja? Ahora podrías decir que siempre ha existido. Bueno, interesante, pero no sabemos si eso es cierto. También podrías decir que surgió de la nada, lo cual nos lleva de nuevo a algo saliendo de la nada. O podrías decir que hay una cadena infinita de burbujas y que hay una burbuja encima de otra burbuja hasta que la burbuja simplemente se extiende hasta el infinito. Eso sería bastante interesante y contraintuitivo. Podrías decir, bueno, Dios creó el universo, Dios creó la existencia. Pero eso no resuelve nada, porque, ¿de dónde vino Dios? Ahora dices, bueno, Dios siempre existió, entonces básicamente estás diciendo que Dios es la burbuja externa que siempre existió. Así que realmente no importa si tienes una explicación mística sobrenatural, como que tienes a Dios, o si dices que fue solo física y todo este tipo de cosas, burbujas que no incluyen deidades. Realmente no importa cuáles sean los mecanismos exactos de la explicación, porque la parte fundamental y el problema de todo esto es que no explicas realmente qué es la existencia al citar a Dios. No explicas nada, solo estás diciendo que hay una burbuja que siempre ha existido. ¿De dónde vino esa burbuja? ¿Siempre existió? ¿Surgió de la nada? ¿Salió de otra burbuja? Entonces, ¿cuál de esas es la respuesta, o tal vez es algo que ni siquiera hemos pensado? Es fascinante. Mi punto aquí es que realmente no sabes qué es la existencia. Quiero darte 3 distinciones ahora, 3 distinciones que son muy importantes en nuestra discusión y todas son básicamente diferentes sabores de lo mismo. Así que la primera distinción fue introducida por Immanuel Kant, un filósofo de Europa en el siglo XVIII. Lo que dijo es que estaba examinando el trabajo de René Descartes y el trabajo de David Hume, y básicamente estaba tratando de sintetizar 2 corrientes diferentes en la filosofía, una se llamaba racionalismo y la otra empirismo. Básicamente, llegó a esta distinción que dice: ok, mira, así es como es la realidad. Tenemos algo llamado fenómeno, que son las sensaciones de la realidad, las cosas que conocemos directamente como seres humanos, colores, sabores, sonidos, ese tipo de cosas. Esto es de lo que habla el empirismo, que significa empírico, sensorial. Y luego tenemos algo llamado númeno, y númeno son las cosas que están detrás de las sensaciones, detrás del fenómeno. Voy a usar un ejemplo aquí con una naranja. Observa esta naranja y podríamos decir, bueno, el fenómeno de la naranja es la redondez de ella, el color naranja y también el olor que tiene, un olor chispeante, y el sabor y todo lo demás que podemos percibir sobre ella. Ahora, ¿cuál es el númeno? El númeno es la sustancia de la que está hecha la naranja, porque no pensamos realmente que la naranja es del color naranja, no está hecha del olor, así que eso es la distinción fenómeno-númeno de Kant, y lo que él dijo es que podemos conocer el fenómeno, pero nunca podemos conocer el númeno, porque, ¿cómo accederíamos a él? Siempre tenemos la capa de percepción que tenemos que atravesar, es como un filtro, así que nunca podemos llegar al númeno, porque tenemos que pasar por el fenómeno, una distinción interesante. La siguiente distinción es la distinción materia-qualia, y esto es como un paradigma científico que dice que las cosas están compuestas de materia, o si prefieres, podrías llamarlo energía-materia, son como las partículas subatómicas que componen esta naranja. Pero luego también está el aspecto fenoménico de la naranja, y eso lo llamamos qualia. Las cosas que percibimos sobre la naranja, como el color naranja y el olor, son experiencias, pero estas experiencias, como el color naranja en este momento, no están hechas de átomos, es algo más, es una percepción. Así que esta es la distinción materia-percepción, y una de las preguntas muy fascinantes en la filosofía de la ciencia y la filosofía de la mente es, ¿de qué están hechos los cuales? ¿Los cuales tienen materia o no? Y si no, ¿qué demonios son? Luego tenemos la tercera distinción, que es la distinción mundo interno-mundo externo. Puede que me hayas escuchado hablar de esto en otros videos y en otros contextos, donde hablo de que convencionalmente pensamos que hay un mundo interno con nuestros sentimientos, sensaciones, pensamientos, estados de ánimo y emociones, y luego el mundo externo de la materia física y la energía y las leyes físicas. Es como si en el mundo interno, las leyes físicas no funcionaran, las leyes físicas solo funcionan en el mundo externo, y el mundo interno está lleno de qualia, mientras que el mundo externo está lleno de materia. Todas estas son como variedades de la distinción fenómeno-númeno que Kant estaba hablando. Resulta ser una distinción muy importante y es importante hablar de estas cosas, porque la pregunta en última instancia se convierte en, ¿quién crees que eres?
¿Y la cosa en la que crees, dónde existe? ¿Existe en el mundo externo o en el mundo interno? Y también, ¿cuál de los dos mundos es más real? ¿El mundo externo depende más del mundo interno, o el mundo interno depende más del mundo externo? Y podrías decir, bueno, las percepciones del mundo interno, estas dependen de la materia, ¿verdad? Pero, ¿es eso realmente cierto? ¿Lo has pensado realmente? ¿En qué mundo está incrustado cada uno de estos mundos? No es inmediatamente obvio si lo piensas. Quiero introducir una distinción adicional y esto se adentra en la verdadera esencia del trabajo de iluminación espiritual. Así que debes entender bien esta distinción para poder entender el trabajo de iluminación espiritual, y esto es el concepto de conceptualizaciones. Considera tres tipos de entidades. Una es la cosa tal como es en realidad, el númeno que Kant mencionaba. Dos son las sensaciones de esa cosa y las percepciones de ella. Si tenemos esta naranja, entonces tenemos la naranja real, la cosa de la que no sabemos nada, es como un signo de interrogación. Luego, por supuesto, tenemos las sensaciones de la naranja, el fenómeno de la naranja, que está aquí y tenemos acceso directo a eso. Y luego tenemos un nivel superior, que son las conceptualizaciones. Las conceptualizaciones son las cosas en las que pensamos acerca de la naranja. Aquí tenemos, de hecho, la forma en que usualmente interactuamos con la naranja, incluso la etiqueta de naranja, es una naranja, es un objeto, eso ya es una cierta actitud que tengo hacia ella. Eso es la mente humana proyectando sobre la naranja ciertas cosas, ciertas etiquetas, ciertos atributos, ciertas opiniones que tengo sobre ella, ciertas creencias, ciertas relaciones en las que estoy con esta naranja. La diferencia entre las percepciones y el concepto es que las percepciones son percepciones crudas sin mis sesgos u opiniones al respecto. La naranja conceptual es muchas de mis opiniones al respecto. Por ejemplo, podría amar las naranjas, podría odiar las naranjas, podría sentir repulsión al ver una naranja, podría tener algunos pensamientos y recuerdos sobre las naranjas, podría tener hambre, podría empezar a salivar, podría querer lanzarla a alguien. Podría haber 1.000.000 de actitudes que tenga hacia esta naranja. Podría comenzar a soñar con otras naranjas. Incluso interesantemente, cuando apartas la naranja y la pones detrás de tu espalda y ya no ves la naranja en absoluto, en tu mente aún puedes imaginar la naranja. Imagínala ahora mismo, tienes una imagen mental de la naranja. ¿Qué es eso? Es un concepto. También tienes una historia vocal en tu mente que estás escuchando que dice algo como, estoy pensando en una naranja, es una naranja, estas imágenes de una naranja son un tipo de fruta. Ahí es donde entramos en los aspectos realmente complicados de ser un ser humano, pensamos que vivimos aquí o aquí, pero en realidad vivimos desde este dominio aquí, que es el dominio de los conceptos, y superponemos todos estos conceptos sobre las sensaciones, y luego nos decimos a nosotros mismos que todo esto es la verdad. La pregunta fundamental está equivocada, el númeno, la cosa que es el númeno, y esto nos mete en muchos problemas. Estamos hablando de naranjas y eso no es realmente pertinente para nuestra psicología. La pregunta es, ¿qué eres dentro de este marco? Cuando piensas en ti mismo, la persona a la que estoy señalando en este momento, asientes con la cabeza, ¿verdad? Así que eso que crees que eres, ¿qué es en este modelo? ¿Es un concepto, es una percepción o es el número real? Objetivamente y con honestidad contigo mismo, lo que admitirías es que es un concepto. Eres un concepto, ni siquiera una percepción. Piensas que es una percepción, pero en realidad es un concepto superpuesto en una percepción con conceptos adicionales detrás de él diciéndole que no es un concepto. Muy interesante. Entonces, ¿qué eres realmente si no eres un concepto y no eres una percepción? ¿Cuál sería el real tú, el nuevo yo? Muy interesante. Nunca me he hecho esa pregunta a mí mismo, ¿verdad? Podría idear un montón de teorías, pero, ¿cómo sabría realmente que soy realmente? Podrías decir. Bueno, eso no es posible. No es posible saberlo. Lo mejor que podemos hacer, como dijo Kant, es simplemente conocer lo fenoménico. Así que tal vez lo que estás diciendo es que hay alguna parte más profunda de mí, el verdadero yo detrás de las percepciones y nunca puedo saber eso, así que eso es solo algo en lo que no podemos especular. No especulemos acerca de esas cosas. No seamos especulativos.
mantengámonos en las cosas que podemos tocar, ver, oler, escuchar y pensar. Pero, ¿y si fuera realmente posible? ¿Sería eso impactante o qué? ¿Te volaría la cabeza si eso fuera realmente un hecho, que podrías conocerte a ti mismo? Bueno, lo es. ¿Cómo puede ser esto? Llegaré a eso en un momento. Lo que quiero hacer ahora es hablarte de otro concepto muy importante, que es lo que llamo la voz. La voz es principalmente lo que hace que ocurran los conceptos en tu mente. ¿Qué es la voz? La voz es el diálogo interno y el lenguaje que está ocurriendo todo el tiempo a lo largo de tu día. Ahora mismo, mientras estás sentado ahí viendo este video, estás hablando contigo mismo. Estás teniendo opiniones, estás de acuerdo conmigo, estás en desacuerdo conmigo, tienes ciertas creencias que surgen, ciertas objeciones, comentarios, críticas, opiniones, lo que sea. Literalmente es como una pequeña voz dentro de tu cabeza diciendo cosas como, oh, ese es un buen punto, eso es interesante, oh, nunca pensé en esto. Oh, estás equivocado. Y así, la voz habla, y hay dos aspectos en la voz, una son las palabras, la forma en que suena, y dos son las imágenes. Así que estamos hablando de pensamientos aquí. La voz es responsable de tus pensamientos. La voz es básicamente tus pensamientos, y los pensamientos vienen en dos sabores, palabras e imágenes. Las imágenes son, piensa en la naranja ahora mismo, tienes una imagen de la naranja, eso es un pensamiento. Di la palabra, naranja, en tu mente ahora mismo, eso también es un pensamiento de la naranja. Así que hay dos formas diferentes de crear un pensamiento y acceder a él, y muchas veces ambas operan al mismo tiempo. Puedes estar imaginando y pensando en ello al mismo tiempo. Esto es lo que permite que ocurran los conceptos, es que la voz entra y los crea. Ahora es interesante que nunca te hayas sentado realmente a mirar lo que es la voz. Puedes tener algunas opiniones sobre lo que es la voz y por qué está ahí y quién está hablando, pero ¿te has sentado realmente a mirar profundamente y objetivamente qué es realmente la voz? ¿Quién está creando la voz y quién está escuchando la voz? Esa es la pregunta pertinente. La forma en que funciona es que tu voz habla todo el tiempo. Habla y crea una red de conceptos que luego llama realidad, y también crea una imagen de ti mismo. La imagen de ti mismo es la imagen de ti mismo y las ideas sobre quién crees que eres y cómo te comportas. Cualquier noción que tengas ahora mismo sobre tu naturaleza, tu verdadera naturaleza, eso es parte de tu imagen de ti mismo, y hay algo que es creado por la voz. Ahora la pregunta es, ¿podemos liberarnos de esta imagen de nosotros mismos? Si la imagen de nosotros mismos son solo conceptos, ¿cuál es el yo real cuando te deshaces de los conceptos y de la imagen de ti mismo? ¿Cuál es el yo real, no el yo de la imagen? Ahora podrías decir, bueno, no podemos deshacernos de los conceptos. De hecho, los conceptos son buenos. No queremos deshacernos de los conceptos. Bueno, mantén tu mente abierta. ¿Y si los conceptos son en realidad una cortina de humo que evita que veas algo muy real, que es el númeno, el verdadero tú? Y ahora llegamos al quid de la cuestión. Cuando dices que eres el cuerpo, y cuando dices que eres la mente, y cuando dices que eres tus pensamientos, o el que percibe tus pensamientos, ¿qué es eso? ¿Es un hecho físico, una realidad física, o es una realidad conceptual? La identificación que tienes con tu cuerpo, y no estoy siendo literal, lo estoy diciendo muy en serio y de manera muy literal aquí. Cuando digo identificación con tu cuerpo, me refiero a que cuando te corto con un cuchillo, te retiras y experimentas dolor. Dolor emocional. ¿Por qué es así? Porque crees que realmente te estoy causando daño. No solo estoy entrando en un cuerpo, estoy lastimando tu cuerpo, te estoy lastimando. Cuando te digo un comentario malo y desagradable como, eres estúpido y feo y apestoso y nunca tendrás una buena relación, entonces lo tomas personalmente porque te identificas con ser de cierta manera. Tienes una cierta imagen de ti mismo, quieres ser guapo, atractivo, sexy y tener ciertas otras cualidades, por lo que te sientes amenazado. Ahora la pregunta es, ¿qué estás siendo amenazado? Podría ser el caso que la identificación que tienes con tu cuerpo está construida conceptualmente por la voz y que, a medida que la voz lo construye, ¿lo crees automáticamente? Nunca cuestionas la voz y, por lo tanto, te identificas con tu cuerpo. Ahora podrías decir,
pero, yo realmente soy mi cuerpo. Me estás diciendo que no soy mi cuerpo, suena como una teoría extravagante, una filosofía de algún tipo. Yo soy el cuerpo. Mira, soy el cuerpo, es real, es un hecho. ¿Qué eres, estúpido? ¿Quién está diciendo eso? ¿Es la voz la que te dice que eres tu cuerpo? ¿Realmente crees que eres el cuerpo o es la voz construyendo historias? ¿Alguna vez has pensado en eso? ¿Alguna vez has abierto tu mente a esa posibilidad en serio? Lo que vas a descubrir es que tienes una imagen de quién eres, tienes una imagen literal de ti mismo en tu mente, una imagen. Así que ahora mismo estás sentado y cuando te hablo y te señalo, podrías tener una imagen de ti mismo sentado allí, como si hubiera una cámara detrás del cuerpo, tu cabeza, mirándote desde una tercera persona. De hecho, podrías tener una imagen ahora mismo de la parte posterior de tu cabeza, porque no ves la parte posterior de tu cabeza, pero tienes una imagen de ella. Así que piensa en la parte posterior de tu cabeza en este momento. Ahora, la pregunta es, ¿esa cosa de la que estás pensando es realidad o es un concepto? La parte posterior de tu cabeza. ¿Es una entidad real o es una historia en tu mente en este momento? Mira ahora mismo, justo en el momento, no vengas con otra teoría, no vengas con otra historia, porque simplemente te absorberá en más historias. En cambio, mira realmente qué es la parte posterior de tu cabeza. ¿Qué es, metafísicamente hablando? ¿Qué es existencialmente? Puedes sentarte y mirar y preguntar, ok, ¿qué es la parte posterior de mi cabeza? ¿Qué es eso? Oh, es una imagen y es una palabra, la parte posterior de mi cabeza, es un pensamiento. Ahora, si vas y corres al espejo y te miras en el espejo la parte posterior de tu cabeza, ahora se vuelve real. Pero hasta entonces, es un pensamiento. ¿Y si la cosa que piensas que eres fuera de la misma manera, solo un pensamiento? A la voz le gusta decir, soy el cuerpo, soy los pensamientos, soy la voz. A la voz le gusta decir, soy el que percibe la vida, estoy aquí, todo lo demás está allá, estoy mirando esas cosas. También controlo mi cuerpo, controlo mi boca, controlo mis pensamientos. Y la voz dice muy astutamente, lo anterior es obvio, obviamente es de esta manera, no puede ser de otra manera, obvio, ¿verdad? No tan rápido. ¿Por qué no detenemos y detenemos la voz y le hacemos un par de preguntas? ¿Por qué confiamos tan ciegamente en la voz? ¿Quién te está diciendo que puedes confiar en la voz? ¿Es la voz la que te dice que debes confiar en la voz? ¿Y quién está escuchando realmente a la voz? ¿Es la voz la que se escucha a sí misma o hay una entidad que escucha a la voz? ¿Y qué es realmente la voz? Si la desglosamos y nos preguntamos existencialmente, ¿de qué está construida la voz? ¿Y qué pasa si la voz está equivocada? ¿Y si las cosas que dice la voz son arbitrarias y no están realmente conectadas y soldadas a la realidad de la manera en que pensamos? ¿Y si lo que hace la voz es simplemente etiquetar cosas? ¿Y si la voz es como una máquina de etiquetas que crea etiqueta tras etiqueta después de etiqueta, incluida la etiqueta de que todas las etiquetas son verdaderas y que todas las etiquetas son reales? Esa es la astuta etiqueta máxima, y crea la etiqueta del yo y también crea la etiqueta de que el yo es real y luego crea la etiqueta de que el yo es realmente real, y luego dice que el yo es en realidad verdadero, y luego dice que todo lo anterior es verdadero. Es como una máquina de etiquetas que sigue escupiendo etiquetas una tras pero de manera astuta anida una pequeña etiqueta en otra etiqueta y las entrelazan de alguna manera donde las etiquetas comienzan a tomar vida propia y lo que eso crea el sentido de ti, el sentido del yo. Todas estas etiquetas y es una pantalla de humo gigante y esta es una pantalla de humo que nunca ha sentado y cuestionado seriamente y mirado para encontrar hacia dónde lleva la verdad última de esto si me deshago de todas las etiquetas, ¿a dónde va en última instancia? ¿Es un genio cómo opera tu voz? ¿Es ingenioso cómo está construido para que se crea a sí mismo? Es como el último estratega de la manipulación que se cree su propia. Eso es a lo que se parece tu yo falso, eso es a lo que se parece tu falso yo cuando te deshaces de todo eso, puedes preguntar entonces, ¿cuál es el yo real? Y eso es algo muy, muy profundo y observa que si te deshaces de esto, las etiquetas, entonces, ¿cómo puedes siquiera hablar del yo real?
No puedes hablar de ello a través de la voz porque entonces solo empoderará la voz y crearía más etiquetas, así que tendría que ser una forma totalmente diferente de acceder al yo real en lugar de a través de la etiquetación, el mecanismo al que estás acostumbrado, el mecanismo de etiquetación. Así es como funcionan muchas de las ciencias, las partes teóricas de la ciencia funciona así, así es como funcionan las religiones, así es como funciona la filosofía, así es como funciona el pensamiento cotidiano ordinario. Entonces, prácticamente el 99,9% de nuestras vidas son etiquetadas y realmente no tenemos mucha experiencia en cómo acceder a la realidad sin etiquetas y debido a esto, asumimos que la única manera es a través de etiquetas y que lo mejor que podemos hacer es a través de etiquetas, pero, ¿y si hubiera otra manera y simplemente no eras muy hábil con ella aún y te tomaría algún aprendizaje y experiencia para desarrollar este nuevo sexto sentido, podrías decir? ¿Sería eso interesante? Bueno, de hecho, ese es el caso y puedes desarrollar algo llamado la atención plena o la conciencia y a través de una expansión de tu conciencia puedes ver más y más de la verdad y, en última instancia, ni siquiera es una percepción de ella, se convierte en un ser de ella, lo cual es una posibilidad realmente interesante. Volvamos a este modelo de conceptualización, dijimos que hay las cosas en sí mismas, hay las percepciones y luego hay los conceptos. Bueno, podrías decir. Ok, sé cómo deshacerme de los conceptos, digamos que silencio mi voz, entonces obtengo percepciones, simplemente puedo percibir el mundo sin pensar o hablar o imaginar cosas al respecto y, por lo tanto, tengo percepciones. Pero luego, ¿cómo llego a la cosa misma desde las percepciones? ¿Cómo paso de las percepciones a la cosa misma? ¿Es eso posible? ¿Cómo puede ser posible? Parece ridículo. Bueno, recuerda cuando estamos hablando del mundo interno y externo, ¿quién te dijo? ¿Hay un mundo interno y externo? ¿Es eso una percepción? ¿Es eso la cosa en sí misma o es otro concepto? ¿Y si la distinción entre el mundo interno y externo fuera un concepto y pudiéramos romper ese concepto? ¿Qué tendríamos? Curiosamente, tendríamos una fusión de percepciones y las cosas en sí mismas se fusionarían en una. Esto desaparece, esto y esto se fusionan en uno y se convierten en la realidad misma y luego. ¿Dónde estás tú en todo este paradigma? Bueno, el tú que piensas que eras, los conceptos, también puede disolverse así que. Cuando te disuelves y el mundo interno y externo se disuelven, ¿qué sucede? Estas dos cosas se fusionan, te fusionas con ellas y la cosa es una y ahora esta es la brillantez de esto. La belleza de esto es que ya no percibes la verdad, eres. La verdad, eres físicamente la verdad y es una cosa y no está dividida en, estoy aquí, está allá, ella está allá, es una cosa profunda, 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 esto va muy, muy profundo. El problema, sin embargo, va a ser bastante difícil que disuelvas tus nociones de la distinción interna y externa y va a ser muy, muy difícil que disuelvas tus nociones de ti mismo porque te gusta pensar en ti mismo como una entidad distinta de todo lo demás. Bueno, esto no es verdad, pero incluso cuando te dices a ti mismo, ok, quiero ver esto, quiero verlo, quiero seguirte, ¿cómo puedo verlo? Bueno, el problema es que has estado viviendo durante 20, 30, 40 o 50 años de tu vida en esta gran ilusión. Has construido tu vida entera, es una mentira construida alrededor de ti mismo. Entonces, si lo que realmente quieres es obtener esta fusión de percepción y ser y quieres ser la cosa misma y quieres ver la verdad misma y quieres ser la verdad misma, si quieres eso, entonces lo que tienes que hacer es emprender una muy seria, profunda y sistémica desilusión de ti mismo y tu vida y esto no es algo que la mayoría de las personas estén dispuestas a hacer porque la voz encontrará 1000 excusas realmente buenas y razones por las cuales no deberías hacer esto y porque no sabes nada más que creer a tu voz. Vas a creer todo lo que dice. Entonces, la voz se mentirá a sí misma y se creerá a sí misma y se mantendrá atrapada y esta es la condición del 99.999999% de la raza humana, están atrapados en esta ilusión. Te preguntarás, bueno, ¿qué pasa con la distinción del mundo interno y externo? Y me estás diciendo cómo podemos desnudar esta distinción interna y externa, no tiene que haber alguien que esté percibiendo la cosa. Por ejemplo, mira, tenemos esta naranja, ¿verdad? Así que tenemos esta naranja, la estoy viendo, alguien tiene que ver la naranja, ¿verdad?
¿Qué me estás diciendo cuando dices que el interno y el externo se fusionan? ¿Me estás diciendo que la naranja existe y no hay nadie viendo la naranja? ¿Dónde estoy yo en todo esto? Y esa es una muy buena pregunta. ¿Dónde estás tú en todo esto? ¿Y si no hubiera un tú en todo esto? ¿Estarías dispuesto a aceptar eso? ¿Y si después de hacer esta profunda investigación descubres que, no soy parte de esto en absoluto, no soy parte de la realidad? ¿Podría ser esa una realización que podrías tener? ¿Podrías soportarlo? Bueno, vas a tener que hacerlo porque termina siendo la verdad. Pero es muy interesante que asumimos parte de lo que dice la voz. La voz dice que si hay una percepción, tiene que haber un percibidor. Y si ya estoy viendo esta naranja, la suposición está ahí. Estoy viendo esta naranja. No es posible que haya una naranja y que la naranja sea vista sin un observador. Pero, ¿realmente has cuestionado eso? De hecho, si te sientas y cuestionas eso, descubrirás que la distinción entre el percibidor y la percepción no es posible, no tiene sentido si realmente cavas profundo. ¿Por qué no tiene sentido? Bueno, piénsalo de esta manera, tienes la naranja, ¿verdad? Entonces dices, bueno, tengo que estar aquí para ver la naranja. Así que si estás viendo la naranja, mi pregunta para ti es: ¿quién te está viendo a ti? ¿Te estás viendo a ti mismo o hay otra entidad que te ve? Porque tu afirmación es que, bueno, no puedes simplemente tener una naranja que se ve a sí misma, eso es ridículo. Así que alguien tiene que verla. Entonces, si alguien tiene que verla, entonces, ¿quién está viendo eso? ¿Algo? ¿Ve a alguien? ¿Se ve a sí mismo? Si alguien se ve a sí mismo, entonces existen en la realidad cosas que pueden verse a sí mismas. Entonces, básicamente, lo que estás afirmando no es fundamentalmente diferente de lo que estoy afirmando. Si afirmo que la naranja se ve a sí misma y tú afirmas que no, la naranja es vista por mí, pero luego me veo a mí mismo, básicamente, lo que estás haciendo es llevarlo un paso atrás, pero al final, aún te ves a ti mismo, lo cual es extraño. ¿Cómo puede algo verse a sí mismo? No lo sé. Solo tenemos esta única realidad. ¿Pueden las cosas verse a sí mismas en la realidad o no pueden? ¿Con qué podemos comparar? Podría sonar ridículo decir que nada puede verse a sí mismo, pero luego, ¿cómo te ves a ti mismo? Podrías decir, bueno, no, hay alguien dentro de mí que me está viendo, pero entonces, ¿quién está viendo a esa alguien? Rastrea todo el camino hacia atrás, rastrea no en tus teorías, sino en la realidad misma, rastrea hacia atrás y ve quién realmente te está viendo. Descubriremos que no hay nadie que te esté viendo porque no hay un tú. Lo único que hay es simplemente la realidad externa, podrías decir, y así eres como eso, eres parte de eso, eres eso y eso es tú y estas dos cosas se fusionan como decíamos. Entonces, los percibidores no son posibles si realmente piensas en ese modelo de percibidores y percepciones. No es posible una vez que tienes, lo que tienes es simplemente un mundo de opciones. Ahora podrías preguntar, ¿de dónde vienen las percepciones? ¿Cómo puede ser esto? Bueno, esto vuelve a la pregunta de qué es la realidad y cómo sabes cómo debería ser la realidad. La gente se confunde mucho con esto, cometen este gran error al decir, bueno, pero esto es ridículo, es tan escandaloso, la realidad no puede ser así. Pero si lo piensas, la realidad, mira a tu alrededor, la realidad es como magia. No es diferente de la magia. El hecho de que las cosas existan es milagroso. Ni siquiera sabemos por qué existe la existencia. No sabemos qué es la existencia realmente. Hemos comparado nuestra existencia con 100 otras existencias para ver si es una existencia loca o una existencia normal. No, solo hay una existencia que conocemos. Entonces, si ese es el caso, ¿qué nos dicen nuestras intuiciones sobre la existencia? ¿Nos dicen mucho? ¿Realmente significan mucho? No significan mucho de la misma manera que la intuición de una hormiga no dice mucho sobre la física o la realidad o la naturaleza o cualquier otra cosa. La hormiga tiene un cerebro muy limitado que es capaz de entender muy limitado en un contexto muy limitado porque evolucionó para ese propósito en particular. Ahora, el ser humano es un poco mejor, pero no mucho mejor y muy a menudo olvidamos este hecho. Nuestro cerebro puede entender cosas,
pero nuestra intuición está moldeada por necesidades humanas básicas y cotidianas. Nuestro cerebro evolucionó para cuidar del hambre, el sexo, el refugio, la comida y la bebida, y la socialización, básicamente, todo para lo que evolucionó nuestro cerebro. Cualquier tipo de comprensión científica que tengamos es más bien un bono que obtenemos. Pero no seamos tan engreídos y miopes como para asumir que, solo porque ya no tenemos que recolectar alimentos, hacer la guerra, tener sexo y participar en una socialización ingeniosa, de repente podemos comprender intuitivamente la naturaleza de la existencia misma. Es absurdo asumir esto. Si la existencia fuera de una manera versus otra, ¿sería una forma más loca que la otra? ¿No es la forma actual de la existencia ya lo suficientemente loca? Quiero decir, las cosas existen, ¿por qué existen en primer lugar? Ya es una locura si observas la naturaleza, la astronomía, la cosmología, comienza a sorprender la mente la intrincada, compleja y también contraintuitiva naturaleza del universo. De hecho, la historia de la ciencia, la filosofía y las matemáticas ha sido simplemente una repetición una y otra vez de los seres humanos aprendiendo algo, pensando que debería ser de cierta manera, y luego eso siendo derribado y descubrimos, espera un minuto, nuestras intuiciones estaban completamente equivocadas acerca de esto. El ejemplo más básico de esto es que intuitivamente creíamos que vivíamos en un planeta plano, pero en realidad descubrimos que vivimos en un planeta redondo. Intuitivamente creíamos que el Sol orbita alrededor de la Tierra, que la Tierra está en el centro del sistema solar y de todas las estrellas, pero luego descubrimos que, de hecho, somos simplemente una pequeña esfera girando alrededor de un gigantesco Sol. Y este Sol es parte de un conjunto de estrellas, y este conjunto comenzó como parte de una gigantesca galaxia llamada la Vía Láctea, que es parte de muchas otras galaxias y muchos otros sistemas estelares, y hay literalmente miles de millones de estrellas en la Vía Láctea y luego miles de millones de galaxias como la Vía Láctea en todo el universo. Y esto es solo lo que podemos ver a través de nuestros telescopios y algunos de nuestros equipos de radio y satélites. Esto ni siquiera menciona lo que podría estar fuera del Big Bang, si es que hay algo, o en alguna otra dimensión o lo que sea. Y si nos adentramos en la escala más pequeña de la física, luego echamos un vistazo a algunas partículas atómicas y luego quarks y leptons y todas las cosas interesantes que suceden allí, partículas, y luego nos adentramos más profundamente y comenzamos a adentrarnos en la teoría de cuerdas en la mecánica cuántica. Y los científicos han descubierto que nuestras intuiciones vuelan completamente por la ventana, incluso la lógica misma no se aplica a ciertas situaciones dentro de la mecánica cuántica. Entonces, ¿quién somos nosotros para decir cómo tiene que construirse la realidad? ¿Hay una forma razonable y lógica para que la realidad sea y luego alguna forma loca e ilógica? En realidad, si lo piensas, no tiene sentido, porque solo hay una realidad y todo lo demás está incluido dentro de esa realidad. Así que no hay nadie que pueda decir cómo debe o no debe ser la realidad. Y el punto de todo esto es simplemente decir que no estés tan seguro de lo que crees acerca de la realidad y de lo que crees que es plausible frente a lo improbable, porque tus nociones de plausibilidad están fuertemente influenciadas por tu muy limitada intuición humana. Y luego, la pregunta se convierte en, ¿qué es la realidad y quién eres tú? Y lo emocionante para mí sobre estas preguntas es que estas preguntas pueden responderse empíricamente, no solo filosóficamente. Pasé 6 años de mi vida haciendo filosofía muy intensa cuando estaba en la universidad y me desilusioné con eso porque se convirtió en una especie de círculo vicioso, todos haciendo un gran círculo vicioso en la filosofía, es realmente bastante repugnante. Y luego le di la espalda a la filosofía durante muchos años, pero luego cuando escuché esta idea de que realmente es posible para que la regla de Internet se fusionara y para que las percepciones y la verdad fueran una, para que los fenómenos y el nuevo hombre se convirtieran en uno. Cuando eso es realmente posible como una posibilidad, eso es como, entonces podría haber una manera de hacer lo que quería hacer con la filosofía en la realidad y eso, para mí, es el descubrimiento más profundo que he hecho en mi vida, no está maduro, es que esto podría ser posible y vale la pena seguir un poco más y vale la pena preguntarse a ti mismo, ¿quién soy yo realmente? Está bien, esto es, me despido. Publica tus comentarios abajo, haz clic en el botón de me gusta, comparte este video con un amigo, por favor. Y finalmente, ven y regístrate en mi boletín, está justo aquí, es un boletín gratuito. Publico nuevos videos sobre temas de autoactualización generalmente, pero también vamos a cubrir temas más profundos de iluminación espiritual. Y tengo muchos más videos próximos sobre cómo comenzar a hacer esta investigación, la investigación empírica. En este video,
hemos establecido las bases. A continuación, vamos a empezar a realizar algunos ejercicios, a cubrir más terreno, vamos a ir aún más profundo. Así que todo esto es realmente emocionante y genial, y podrás sentarte y comenzar a hacer esto por ti mismo, no solo tener que sentarte aquí y escucharme filosofar al respecto, lo cual realmente no es la forma correcta de hacerlo, pero tenemos que empezar en algún lugar. Así que estas son las bases con las que empezamos y, ¿por qué queremos hacer todo esto? Bueno, resulta que todos tus problemas psicológicos, todos los bloqueos que tienes en tu vida, no me importa si son en los negocios, en las relaciones, con el dinero, en encontrar tu pasión en la vida, con la depresión, con problemas de enojo, literalmente cualquier cosa que te afecte emocionalmente, todo esto proviene de tu falso yo porque crees en esta voz que sigue diciéndote que tu yo es real, tienes todos estos problemas. Si te deshaces de esta voz, no solo obtienes algún tipo de perspectiva sobre la naturaleza de la realidad, sino que obtienes una liberación de tu propia jaula mental, de tu propia prisión mental en la que vives y todo tu drama, todas las pequeñeces de tu vida desaparecerán, lo cual es otra cosa genial al respecto. No solo estamos haciendo filosofía, sino que también estamos haciendo un desarrollo personal muy práctico. Para mí, esto es tan profundo y emocionante que las posibilidades son increíbles. No podrías imaginar en tus sueños más salvajes que algo así sea posible. Entonces, para que haya siquiera una posibilidad de que esto sea posible, para mí, vale la pena perseguirlo y eso es lo que estoy haciendo en mi propia vida y te animo a que me sigas en este viaje, descúbrelo por ti mismo y algún día podrías tener esta iluminación y esta liberación de tu propia prisión mental. Muy bien, adelante, regístrate en todo eso.